Ya. Voy a hacer una presentación un poquito más profunda de la María Olivia, que se la merece. María Olivia Monkever Pardo es periodista de la Universidad Católica de Chile, profesora titular de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2009. Ha sido reconocida internacionalmente, entre otros, con el Premio Luis Lyon de la Universidad de Harvard en 1984 y el Premio Municipal de Literatura en 2016. Con una extensa trayectoria en medios como Revista Arcilla, Hoy y Análisis, en periódicos como La Época entre las décadas de 1970 y 1980 y La Nación en la década del 90, también se ha destacado por la defensa de la libertad de expresión. Entre 2010 y 2018 dirigió el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICI, hoy FSI, donde actualmente enseña periodismo e investigación y preside la Comisión Local de Evaluación Académica. Es autora de una extensa obra sobre el poder político, religioso, económico en Chile, que incluye títulos como El saqueo a los grupos económicos del Estado chileno, Los magnates de la prensa, Caradima, El Señor de los Infiernos y su libro más reciente, En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile, que incursiona en un universo complejo. El entramado cultural, social y económico que han creado las iglesias evangélicas en el país para evidenciar su influencia en las esferas políticas. En su obra periodística, María Olivia ha investigado y fiscalizado las más poderosas estructuras de Chile, desde los vicios de los círculos económicos a las esferas religiosas. Su trabajo se distingue no solo por el rigor documental y precisión investigativa, pero en algunos de sus libros, como El Imperio del Opus Dei en Chile, Caradima, El Señor de los Infiernos y En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile, también es capaz de acceder y dar voz a las fuentes humanas que están detrás de los hechos. En estos trabajos, María Olivia Monkever no solo demuestra el valor de la entrevista como herramienta básica en cualquier área del periodismo, también la transforma en la evidencia que valida la investigación y sirve para humanizar cada relato. Los testimonios de las víctimas de Caradima fueron un detonante que sirvió para desmantelar una red de silencio eclesiástico, mientras que los relatos de los exmiembros de las iglesias evangélicas detallan el control económico y cómo la fe puede manipularse para conseguir el poder político. Hace poco, Jodi Kantor, reportera del New York Times y autora de un libro sobre los Obama, comentó en una revista de la Universidad de Columbia que para hacer una pregunta realmente reveladora es necesario investigar, pero la respuesta puede retrucarse. Para investigar es fundamental preguntar. Por eso, con María Olivia decidimos que esta conversación vamos a dirigirla en torno a la entrevista como una herramienta valiosísima para la investigación y para el periodismo de investigación en todas sus áreas, y porque los datos esconden personas y esconden historias. Bienvenida, María Olivia. Bueno, gracias Juan Luis por la presentación, gracias a todos los que están aquí, con atención veo y con mucho gusto este auditorio José Carrasco Tapia tan lleno. Aprovecho también de felicitar a José Miguel Labrín, director de la Escuela de Periodismo, y a todo el equipo que ha hecho posible estas jornadas, que aunque hayan sido en los tiempos ya de exámenes, de pruebas finales, creo que son de máximo interés. Así que después habrá que ver en YouTube los que no hayan visto algunas sesiones o los que no hayamos visto algunas sesiones, unos corrigiendo trabajo, otros preparando trabajo. Vamos entonces a tus preguntas, Juan Luis, con mucho gusto que sea el entrevistador en esta oportunidad, este colega tan destacado. María Olivia, ¿cree que en el periodismo de investigación el valor de la entrevista va más allá de la información factual que podría estar en los documentos para convertirse en la única vía para dar voz a los silenciados y humanizar el tema del poder? A ver, yo creo que la entrevista es fundamental. Cada vez estoy más convencida, después de este último libro, El nombre de Cristo, que lo señalaba Juan Luis, me he convencido más todavía, porque en verdad eso es una herramienta fantástica y necesaria. A ver, no lo único, nosotros tenemos también que investigar mucho, tenemos que leer mucho. Y con todo eso se nos va dando como una especie de caja de herramientas para poder
están más detectando la verdad, detectando lo que está pasando, detectando anomalías y, por supuesto, escuchando, y como se dice ahora, darle voz a víctimas o a personas que están marginadas por mil razones en la propia sociedad. En el caso de este libro, puedo partir por ahí si quiere, creo que fue para mí particularmente interesante el aproximarme a través de entrevistas en profundidad. Y por varias razones, entre otras, porque sentí que personas de los diferentes credos, de las diferentes iglesias evangélicas, algunas que todavía las integran y otras que ya se han ido por razones que simplemente no les gustó y tuvieron que dejarla. Pero esas voces creo que fue una experiencia distinta incluso, porque no eran personas del primer plano, no eran los protagonistas, no eran los rostros, no eran los miembros de la élite, como la llaman ahora, sino que personas como ustedes, como cualquiera de nosotros. Y digo como ustedes porque en esto hay varias entrevistas a exalumnos míos, exalumnas y exalumnos, y que fueron un aporte sustancial. Ahí quería llegar. ¿Cómo tú vas de muchas personas influyentes que has entrevistado para otros libros, en el caso del Opus Dei, gran parte de la élite, y llegas ahora a este grupo, que es un grupo más popular? ¿Cómo se enfrentan ese tipo a las personas de esos diversos tipos de sectores de la entrevista? Mira, yo creo que hay un factor que en las entrevistas, en la entrevista en profundidad, y lo he visto también en el periodismo de investigación, que es necesario para poder hacer entrevistas que sean funcionales a lo que uno está investigando, ¿no es cierto? Es ganarse la confianza de las personas, es tratar de que tengan confianza en ti. Y eso no, claro, no es de un día para otro, a veces es porque uno en el periodismo, pienso que debemos generar confianza también en los públicos y en las posibles fuentes. Una vez que existe esa confianza, tú puedes llegar a profundizar en los antecedentes que quieres saber, en las experiencias de vida de la persona. Y eso en general yo lo apliqué mucho acá en este libro, en el último. Además, me pasaba una cosa. Yo tuve una formación católica, que es lo que se expresa en los otros libros también, en colegio, en universidad, como decían, ¿no es cierto?, y también en la familia. Y por otra parte, no quería, por lo mismo que tú señalas, que mucho del mundo evangélico se da en los sectores más populares, tampoco quería que saliera una cosa mirada como de arriba para abajo. O estigmatizar Claro, que pareciera que hablando como desde la burbuja de uno, todos tenemos burbuja, o desde una posición más que podría considerarse más ilustrada, no sé. Entonces, eso, después de leer mucho, yo tomé la decisión de este libro centrarlo, tener las entrevistas como eje, la tomé en la mitad del camino de una larga investigación. Leí mucho antes. Conversé con mucha gente. Pregunta que me surge ahora, ¿cuántas entrevistas son mínimas para poder lograr la confianza de una fuente, sobre todo en temas sensibles? ¿Cuántas veces reunirte con la persona? Depende, yo creo. Depende mucho. En todo esto, yo no tengo como cánones rígidos. Hay veces que en una entrevista de una vez presencial, ojalá presencial, pero también la pandemia nos dejó ese, entre comillas, legado de poder trabajar a través del Zoom, a través del Meet, y eso nos da la oportunidad de, cuando una persona está lejos, está en otro país, está en otra región, y poder, o que tienen, muchas veces pasa con los entrevistados que andan apurados con los tiempos, bueno, pero el ideal es siempre la entrevista presencial.
yo creo que, yo siempre les digo a los alumnos en clase, que es como una escalerita que uno tiene que hacer. Primero lo presencial, después podemos ir a un Zoom, después al teléfono, pero solamente para cuestiones más cortas. Cotejar datos. Claro, para cotejar ciertos datos, cosas así, ¿no? Entonces yo no pondría un número. Te podría decir que de estos libros que conversamos con Juan Luis, que él quería referirse precisamente porque hay mucha entrevista en ello y porque por los temas que toca, yo te diría que ahí hay variedad de situaciones. Hay muchas. Distinto lo de Hamilton a lo de el mundo evangélico. Hay historias súper fuertes, pero... Claro, muy distintas. Y son distintas las llegadas a esas historias. Distintos como llegaron, porque a veces no es mérito de uno buscar, sino que es que te llegó, se cruzó en tu camino alguien. Y si quieres... No, de hecho hablábamos anoche por teléfono y conversábamos de que a veces las historias aparecen o otras veces están en uno. Pero hay que tener ojo cuando las historias aparecen. Y eso quiero saber. Ya. ¿Cómo tú descubres la historia? Historia que apareció sola, motivada por la fuente principal. Esta es la historia de Caradima, el Señor de los Infiernos. Eso ocurrió hace ¿cuánto? Fue en 2010. Eran pocos días después del terremoto de 2010 que un día yo recibí un mail, un correo electrónico de Dr. James Hamilton. Dr. James Hamilton, que es la principal víctima, para los que no saben o no lo han leído, del caso Caradima, justamente, ¿no es cierto? El principal denunciante, que ha tenido un rol muy importante después. Y él me escribió, y les cuento, estábamos acá, justamente, creo que a José Miguel se lo compartí en ese minuto, el mail, recién después del terremoto, con lo que era el instituto, nuestra escuela, yo era secretaria de estudio en ese tiempo, y estaba todo terremoteado, había que hacer arreglos, teníamos las bibliotecas con libros en el suelo. Entonces en ese ambiente no pesqué al comienzo el mail. O sea, pasé como 6 días en responderle, con todas las tareas que teníamos y todas las otras preocupaciones. Bueno, a todo esto le contesté y de inmediato él quiso reunirse conmigo. Y lo invité a mi casa y llegó a mi casa, me acuerdo, Dr. Hamilton, en una moto llegó en esa oportunidad y estuvimos conversando absolutamente varias horas. Pero les explico una cosa, yo lo había conocido a él de niño chico. De niño había estado incluso en el colegio, estaba con mi hijo mayor, era compañero curso, pero además yo conocía a sus padres. Resulta que eso, y según me decía en el mail, y me lo explicó después, y el hecho de que él había leído el libro mío, estaba el de Opus Dei, estaban de universidades también, que no les hemos mencionado. Ya estaba el de Opus Dei, entonces yo creo que el de Opus Dei yo creo que fue el que lo acercó en el fondo. No, pero él había leído varios y todo esto, entonces es curioso eso, pero es que es importante, sobre todo para ustedes, que es como que la trayectoria, es lo que uno va escribiendo y haciendo o publicando, ¿no es cierto?, que te hizo que mereciera su confianza. Y me llegó a contar la historia terrible que había vivido dentro de la parroquia El Bosque, con Caradima. Bueno, fue una cosa que la conversación primera, sentados en el living de mi casa, es decir, él ahí, yo acá, yo no podía creer lo que me estaba diciendo, lo que lo habían abusado. Bueno, esa noche no dormí. De verdad, tampoco se me ocurrió escribir el libro ahí. Él me preguntaba y me contaba qué opinaba, además de que lo habían convidado, había tomado ya el contacto con el programa Informe Especial de Televisión Nacional. Entonces, por supuesto, claro, que esto sí, pero toda esa idea era que yo le diera una opinión sobre eso primero. Bueno, luego de eso,
me llamó al día siguiente, porque habíamos quedado así como de conversar, y nos reunimos en el café de la Clínica Santa María, donde él trabajaba en ese momento. Después lo echaron de la Clínica Santa María. Y ahí surgió la idea ya como de libro. Y él me prometió que me podría hacer los contactos con otras personas. ¿Y quiénes son esas otras personas? Juan Carlos Cruz y las otras personas. Aquí surge una duda. ¿Tú lo conocías a él? ¿Tenías cercanía con él? O sea, no había tenido en todo el tiempo. Ya. Había una... ¿Escuchaste la historia? Sí, escuché la historia. Uno escucha la historia, uno puede creer la historia, pero uno tiene que verificar la historia. Por supuesto. Y eso es súper importante. Yo también lo repito mucho en clases. Claro. Ahora, el hecho de ese conocimiento, pero hay una cosa también que en las entrevistas se puede dar, que es la siguiente. Yo siempre digo, ahora que está tan de moda la interdisciplina y es tan importante, pero yo siempre digo que los periodistas somos un poco, llevamos lo interdisciplinario adentro. Es decir, le pedimos prestado a otras profesiones. Le pedimos prestado a los sociólogos, a los antropólogos, a los psicólogos, a los historiadores, y vamos acumulando. Por eso es que hay que leer mucho también, ¿no? Y hay que compartir mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, y esto a lo mejor puede ser un riesgo también, pero en una mirada, en mirar de frente, en ver cómo te está diciendo, cómo se está expresando, qué hizo con las manos la persona, yo le creí. La sensación es que, dicho todas esas cosas, poniendo la atención, bueno, y los años de circo también, de haber venido entrevistando gente, todo eso se conjugó en que mi primera aproximación fuera a creer. Ya, después de eso me fui a hablar con algunos sacerdotes amigos que tenía en ese minuto. Uno era el vicario pastoral obrera de tanto tiempo, Alfonso Baeza, por ejemplo, que ahora falleció hace ya unos años, y otras personas tratando de ver qué es lo que... Si sabían que ocurría algo en la parroquia del Bosque, bueno. Pero ya en las segundas conversas con Jimmy Hamilton, en la tercera conversa, por supuesto que le fui creyendo y creyendo. Pero que supongo que al mismo tiempo fuiste verificando, ya habían más claro, datos. No, y lo increíble era que algunos de la iglesia decían, o creo que no sabían lo que estaba pasando con Caradima, porque había una preocupación tremenda en ese momento en la Iglesia Católica por la falta de vocaciones sacerdotales. Y Caradima, aparte de un abusador, era un fabricante de vocaciones. Porque él estimulaba. Entonces en el Bosque era muy raro, y en el seminario entraba mucha más gente que provenía de la parroquia del Bosque o que tenían contacto. Bueno, entonces todo eso hacía que en algunos sectores también de la Iglesia Católica en ese minuto no creyeran o no sabían. Igual el libro fue señero porque fue como que abrió la caja de Pandora para todo el conocimiento de los abusos que se cometían en la iglesia. Así es. En ese momento, cuando tú estabas haciendo el libro, ¿imaginabas que podía pasar esto? Fíjate que en las conversaciones con Jimmy Hamilton, con Juan Carlos Cruz y con las demás personas entrevistadas ahí, íbamos como tomando el peso de que aquí algo va a pasar. Es decir, nunca creí que tanto, ¿verdad? O sea, como que uno a veces no se imagina, no por mi libro, o sea, por el testimonio de ellos y por lo que siguieron haciendo, que fue muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, un entrevistado en ese libro se me echó para atrás, se quiso echar para atrás. Y conversamos acá, me acuerdo, con el propio José Miguel, con la Farideh Serán, desde el punto de vista ético, qué correspondía hacer. Y la verdad es que lo dejamos. Y lo mismo la Melanie Hedge, la directora editorial de Penguin, estuvo en la misma línea. ¿Por qué? Porque el que se echó para atrás, cuando ya el libro estaba listo, yo lo vi grabadora, también había estado en mi casa, Fernando Batti, que aparece entrevistado ahí, puede haber sido por presiones de trabajo, por presiones de otras cosas. Pero, y no quiso ir a la denuncia con los otros, tampoco. Tú ahí trabajaste con 3 fuentes
que fueron muy abiertas y muy dispuestas a colaborar en el Más de tema. 3. No, pero en el caso de los testimonios. Sí, más. las víctimas. Por ejemplo, Eugenio ¿cómo se llama? De la Fuente, que después se salió de cura. También tuve, en esa oportunidad, deben haber sido como 7 entrevistas. Pero claro, y abierta. Pero tú venías de un libro anterior donde las fuentes eran más resistentes. ¿En cuál? El Opus Dei, y después en esto... No tanto. Fíjate, Juan Luis, que, a ver, yo soy en general, salvo, o sea, hago las excepciones para los temas ultra delicados, pero yo en general no soy partidaria de las fuentes anónimas. Trato de no incluir cuando son cuestiones muy importantes. En el caso del Opus Dei, en el caso de Caradima, me acuerdo de uno que después salió hablando y todo, pero años después, que era un sacerdote que estaba metido en los investigadores. Y él le puse un nombre, no me acuerdo ahora, pero la fuente X. Pero fue el único, y a lo mejor en ámbitos de la fiscalía. Ahí tuve algunos tapados. Pero en general trato de que sean solo para antecedentes los que no pueden dar el nombre hoy día. Y que en el caso de los evangélicos lo mismo es. Hubo algunas personas que conversamos y que prefirieron no estar, no están nomás. Te comento eso porque yo trabajo en el Mercurio muchos años, y después de las denuncias de las iglesias, los abusos y todo el cuento, también después vinieron otra ola de los abusos a mujeres. Ya no se acepta mucha fuente anónima. Mira, porque se subió como la vara, y salvo en casos muy específicos y muy conversados y muy meditados, se acepta la fuente anónima. Pero en su mayoría los reportajes deben tener ahora un 80% de fuentes en on y un 20% de fuentes en off. Sí. Y salvo cuando esa fuente requiera la fuente en off. Claro, no andar ofreciendo el off. Claro. No se puede, porque yo he visto que a veces se parte la base de que, bueno, ya, a ver, mira, conversemos, y si no lo quieres ir con tu nombre. No. Yo creo que hay que partir absolutamente al revés. Ahora, entiendo que si alguien de ustedes, por ejemplo, se quiere poner ya para la memoria de título, investigar sobre el narcotráfico, va a encontrarse con problemas y va a necesitar... Bueno, eso es una de las restricciones cuando está en peligro la vida del entrevistado. Claro. Se puede usar el... Claro, pero en otras situaciones, yo te decía, en el del Opus Dei, tengo harta entrevista, pero si quieres lo conversamos, no sé cómo andamos con los tiempos y todo. No. ¿Sí? Bueno, en el del Opus Dei partió de otra manera. Partió de una manera decidida entre Pablo Dittborn, que era el director editorial de ¿cómo se llama? La que ahora es de debate también, Ediciones B. Ediciones B, porque después lo fue comprando Penguin. No, Ediciones B, que era española, y era el gerente director Pablo Dittborn. Bueno, con Pablo nos juntamos un día después del libro del saqueo de los grupos económicos del Estado chileno, que había sido editado por Ediciones B, y para sorpresa mía ese libro fue realmente muy, muy acogido. Entonces, ¿cómo seguimos?, me dice Pablo. Yo estaba en ese minuto, no estaba trabajando en periodismo ni en la universidad, todavía no llegaba acá a la universidad. Estaba a cargo de las comunicaciones del censo 2002 en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces le dije, ya, pero para seguir, dame tiempo, porque ahora estamos con el censo, ya, 2 meses más vamos a pensar en algo. No, me dice, pero yo te quiero plantear desde ya algo, María Olivia. ¿Has pensado tú? Y empezamos a darle vuelta al asunto Opus Dei. ¿Por qué? Y ahí es como vienen los temas también, ¿no?
Yo había reporteado en toda la dictadura, desde el día 1 prácticamente, todo lo que era la implantación del modelo que hoy conocemos como modelo neoliberal. O sea, todo el cuento económico. Por eso también el libro del saqueo del grupo económico. Bien, y en ese contexto, eso me fue dando mirada a otras situaciones que se vinculan con, nuevamente volvemos a los orígenes curiosos y relacionados con la vida de uno, a mi vida familiar, a que yo había visto desde, no sé si desde niña muy chica, pero desde ya adolescente, veía a muchos de mis parientes. Yo pertenezco a una familia, en general los Monkever, sobre todo, bien de derecha, diría yo, y bastante conservadora. Entonces, en los veranos en Algarrobo, veía a mis primos, veía a mis tías, y cada vez me iba impresionando que iban participando de este Opus Dei, que había llegado a Chile recién en 1950, y que a mí, después en la universidad también, ahí empezaban tías supernumerarias, primos numerarios, y como que hablaba mucho de esto del fundador, José María Escrivá Balaguer, y de todas las... rezaban, iban a misa todos los días, estando en verano. Bueno, todo esto me llamaba la atención, pero cuando llegué a la Universidad Católica, el año 62, el mismo año del Mundial de Fútbol, también tuve como profesora a José Miguel Ibáñez Langlois. Y él y otras personas dentro de la Escuela de Periodismo empezaban a tratar de captarnos, y fui un par de veces a conocer, porque tenía mucha inquietud por valores cristianos, si se puede decir, pero en otra onda en realidad. Y no me gustó, pero había quedado grabado. Entonces... ¿Y eso lo conversaste con Dittborn? Y ahí vino... No, espera. Empiezo a darme cuenta que el Opus Dei, había personas del Opus Dei en grupos económicos. Habían crecido los colegios. La universidad, ya estamos hablando, yo te digo, esto era el 2003, la Universidad de los Andes ya existía, había sido fundada justo en 1990. Y así, el colegio que había nacido en su minuto como Liceo de los Andes, ya era el Colegio de los Andes, ya era el Colegio Tabancura, y todo esto. Entonces, la pregunta que uno se hacía fueron preguntas periodísticas, diría yo. A ver, ¿qué está pasando con el Opus Dei en Chile en momentos en que el Papa Juan Pablo II estaba haciendo todo el proceso de beatificación y estaba ungiendo santo a José María Escrivá de Balaguer? Y ahí empiezo, después de esos 2 meses, pasa el censo, y empiezo a investigar, a indagar primero, y sí, me doy cuenta que es interesante, que hay que hacerlo, que hay que investigar más. Y plan de entrevista, que es algo a mi gusto muy importante cuando estamos hablando de reportaje, cuando estamos hablando de investigación periodística. Plan estratégico de entrevista. Si yo quiero investigar el Opus Dei, ¿por dónde voy a empezar? No es llegar y ponerle la grabadora al primero que se me pase por el lado. Con eso no voy a llegar a ninguna parte. Entonces, en el fondo realicé, fuimos conversando con Pablo y les puse, y le pareció súper bien, que la primera aproximación era con un plan de entrevista bastante ambicioso, pero que tenía que partir por personas a las que me conocieran, que yo las conocía, y fue como partí con compañeras de colegio. 2 compañeras de colegio, en el Colegio de las Monjas Francesas, Sagrados Corazones, que yo sabía que se había ido al Opus Dei, después le había perdido la pista, pero quise retomar esas pistas. Bien. Y lo otro, dentro de ese plan, familia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si estas tías que yo veía quieren conversar conmigo. Sabía de otro, que era un primo y que fue una gran ayuda,
que era un primo que había sido numerario y había estado a cargo de los colegios, de la fundación que reúne a los colegios, pero se había salido. Entonces, vamos a ver si quiere hablar. Y esas puertas se me fueron abriendo. Entonces, una vez que se abrieron esas puertas, tenía en mi plan a otros personajes. Y ahí te cuento después si quieres qué más. ¿En qué momento se para de reportear para no pasarse al sobre reporteo y enmarañar aún más el trabajo del libro? ¿En qué momento tú sabes que tienes que detenerte de reportear y escribir? Es que así como el plan de entrevistas, creo yo, uno tiene que hacerse un plan de trabajo basado en un proyecto. Cuando les pedimos los proyectos de entre ramos, pedimos investigación, o los proyectos para las memorias de título, sea que sean escritas o que sean audiovisuales o que sean digitales, estamos pidiendo proyectos. Uno tiene que tener la formulación del tema, fundamento, objetivo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, te estás imaginando de antes. Yo creo que eso es lo que en el periodismo, sobre todo en el periodismo de investigación, uno tiene que pensar en ese sentido como estratégico. Y ahí algo va a resultar y algo no. Otra cosa que yo digo en el plan de entrevistas siempre, por ejemplo, para no frustrarse también, hay que tener como ruedas de repuesto. Es decir, si te falló uno, que haya otra persona con características similares, aunque no te vaya a dar todo lo que tú quieres, pero que ayude, que aporte y que no te angusties si no entrevistaste a todos los que querías tener. Hay historias dentro de la entrevista que se transforman como en pivotes del libro. En el caso del Opus Dei fue Bernardita. A ver, Bernardita Sánchez, compañera de colegio, ex casi numeraria, porque no llegó a serlo. Ella se fue, pero después ella tenía además toda la parentela también como yo metía en el Opus Dei, más que yo. Tenía hermanos numerarios y todo así. Y ella fue precisamente cuando fue a la primera que contacté. Después fue Carmen Gloria Vives, que también había sido compañera de colegio. Carmen Gloria falleció hace algunos años. Pero Bernardita estaba ya más separada de la obra. Estaba separada de la obra, que estaba haciendo clase de historia. Ella es profesora de historia en la Universidad de la República, que era la Universidad de la Masonería. Entonces, había estado con otro que había sido profesor de filosofía de nosotros, con Gabriel Sangüesa, que estaba en la Universidad de la República en ese minuto. Bueno, pero con ella pude darme cuenta de las primeras cosas que entonces después había que comprobar, que para mí empezaron a ser sorpresas profundas, de verdad, de cuando que las habíamos visto en la película El Código Da Vinci, pero no sabíamos que en Chile todavía se aplicaban los silicios en las piernas, esas cosas como de alambre, o los numerarios se daban latigazos, por lo menos una vez por semana, rozando la salve. Pero no me bastaba lo que me dijera Bernardita, que ya se había salido hacía décadas. ¿Cómo tratar un tema así, esos detalles, sin rayar en lo morboso? Con tranquilidad. Cuando a la hora de escribir, uno tiene que, desarrollar, no sé, la cabeza, la pluma, para que no suene a morbo. Tiene que con cierta naturalidad, diría yo, tratando de ser preciso, tratando de ser lo más exacto posible y lo más fiel al testimonio de lo que te estén contando. Pero fíjate tú que ahí me llama la atención también de que la defensa que hacen de esa práctica, por ejemplo, el padre José Miguel Ibáñez, en una entrevista bien larga, bien profunda, que me dio también, o sea, el que había sido mi profesor me dio una entrevista importante para ese libro en la Universidad de los Andes, donde en ese minuto él era el capellán, él era el primer cura del Opus Dei en Chile. Después pude entrevistar también al que es ahora rector de la Universidad de los Andes, a Juan Antonio Guzmán.
José Antonio. En una entrevista, en una revista, tú dijiste que tu frustración fue no haber llegado a Lavín. ¿De qué? En una entrevista tú dijiste que tu frustración no fue haber llegado a Lavín para la entrevista. Mira, no fue frustración, no me dio nada, frustración. No. A eso voy cuando digo que hay otras alternativas. Era más bien un complemento porque el año que yo publiqué por primera vez el libro Opus Dei, que el libro Opus Dei es bien divertido porque tiene 3 versiones, actualizada la segunda y la tercera, y esta, que es más flaca, la hice en homenaje a los más jóvenes que dicen que leen menos, entonces le saqué algunos capítulos. Pero la actualicé. Este es el de, perdón, ese no es este es el del Nombre de Cristo, este es el del Opus Dei. Ese que no está tan flaco ese. Claro, se me confunde porque es del mismo, porque los otros Opus Dei son gordos, este es flaco. Bueno, pero ¿por qué no digo que es interesante lo que tú me dices? Porque también aquí llegué en esa no entrevista. Bueno, era 2003, el año en que Joaquín Lavín Infante le disputaba la presidencia de la República a nada menos y nada más que a don Ricardo Lagos Escobar. Entonces, habría sido el primer presidente del Opus Dei, siendo supernumerario, porque es casado, ¿no? En el mundo. Entonces, claro, yo lo había conocido en alguna oportunidad, lo había entrevistado en mis tiempos de reportera de diario y, era interesante incluirlo en el plan de entrevista. Llegué, lidié con los encargados de prensa. Yo nunca me carga mandar algún cuestionario. En esa oportunidad hice la excepción. Porque dije, bueno, candidato. Y era como para el último capítulo, si lo puse en la política ya más contingente. Y tenía que quedar con final abierto, además, porque salía antes de las elecciones. Me habían prometido la entrevista. No, pasó, mira, sí, que mira, que la agenda, la típica. Así como, imagínense tratar de entrevistar a José Antonio Casa ahora. Se la doy, ahí tendría premio el que lo logra, parece, porque no quiere ser entrevistado, no quiere ir a los debates. Entonces, con Lavín, ¿qué hice? Publiqué parte de este cuestionario no hecho, que nunca fue entrevista. ¿Ah? Dejando las dudas, planteadas las dudas que como periodista uno podía tener. Pero no fue frustración. Yo sé que a ti no te gusta la palabra como que abordar las historias pasadas y el daño que puede pasar en las personas recordar. La revictimización. Estación. Que no está en la Academia de la Lengua, creo, todavía. Ya, pero ¿cómo tú abordas eso al tocar temas tan sensibles? Es que ahí depende de los climas que se van creando. Porque si las personas quieren hablar contigo y tú empiezas de a poco a conversar y la persona le interesa aparecer, dar su testimonio, bueno, a veces, ¿sabes qué? Pasa que lo sentí mucho en este libro último, también en cierta medida en el de Caradima. Es que las personas a veces sienten necesidad de hablar y de conversar con otros. No es que uno se quiera votar a psicoanalista, pero ya sería mucho la interdisciplinaridad. Pero hay algo de eso, de que me pasó, fue muy impresionante, pero muy impresionante para mí la presentación en la Sala Eloísa Díaz en junio de este libro del Nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí concurrieron a la presentación, así estaban como ustedes están sentados acá, varios, yo diría que 5 o 6 de las personas entrevistadas en el libro. Y entrevistadas, les contaba que habían sido algunos exalumnos, otra niña que la conocí, es una kinesióloga. Ese testimonio es maravilloso de su padre, que estaba enfermo de cáncer,
estaba haciéndose las quimioterapias, y entre quimioterapia y quimioterapia pude hacer ahí entrevistas por Zoom, porque él es una persona que vive en Cabrero, en la región de Ñuble, o en Biobío, en una de las dos. Bueno, y resulta que este señor, Enrique, llegó a la presentación. Quiso venir especialmente. Y yo creo que de las personas que debe haberle resultado más duro entregar su testimonio, su experiencia, porque él se sentía en un campamento, en una de las fundaciones de la Iglesia Bautista, pertenecía, se sintió abusado de conciencia, muy abusado de conciencia. Y me contó una experiencia, tanto Raquel, que es la hija, Raquel Quesada, Enrique Quesada es el padre, como que fue leyendo, Raquel se lo pasó para que lo leyera, antes de que yo lo entrevistara, el libro de Caradima. ¿Ah? Él dijo, es que a mí me pasaba lo mismo. Eso es lo que yo sentía cuando lo obligaban a trabajar sin pagarle sueldo, si no se le contrató trabajo, y todo en nombre de Dios. Entonces, él como que entendió, comprendió lo que le había ocurrido durante su vida, desde que él había quedado fascinado con uno de estos televangelistas, y desde ahí llegó a... Rex Campbell, ¿no? ¿Ah? Rex Campbell, sí. supongo. De que lo daban por Televisión Nacional en tiempo de dictadura. Mañana. Entonces, pasan esas cosas. Yo tengo varias de esas experiencias. Otras que me llegaron hasta con regalo, con caja de chocolate, que me encantan. Ya. ¿Te gusta? Es que a nosotros nos enseñan que... No tienen los chocolates. El colmo que no me tengan chocolate. Dos preguntas antes de... porque me están pidiendo ya. Primero, nosotros los periodistas muchas veces cuando solemos pedir una entrevista utilizamos una palabra, una expresión un poco manía, es como, es que hablar de esto te va a ayudar. En el diario la usamos mucho. ¿Tú crees en eso? ¿Ayudar en cuál de todos los sentidos? Ayudar, depende de la situación. Si es una situación social, puede ayudar a solucionar el tema. Si es una situación como personal, muchas veces cuando son causas de abuso o duelo, usamos esa expresión. Qué curioso, ¿eh? No se me había ocurrido. No, porque, a ver, sí, puede ser que en el transcurso de la conversación uno pudiera... Pero tampoco tiene la varita mágica. No somos psicólogos tampoco. ¿Ah? No somos psicólogos tampoco. No, po. Entonces, a veces, otros se van a sentir... A ver, en el momento, yo he tenido esa experiencia y tuve esa que me pareció muy grata, como te digo, pero como que la garantía de que va a ayudar, no sé si la podemos dar. Por eso. Es una... Porque puede que la persona después le dé vuelta y no se sienta tan tranquila. Yo creo que uno no puede, en casos sí de víctimas, alguna persona, tampoco se puede empujar demasiado. Que no esté la persona, o sea, hay que buscar, tratar de cachar de que la persona está preparada para hablar y entender lo que viene después, que muchas veces, una vez que se hace público, pueden ser situaciones complejas también. Pero también necesitan las personas decantar su historia antes de hablar. ¿Qué? Decantar su historia antes de hablar. Las personas necesitan decantar su historia antes de hablar. Supuesto, el caso de Hamilton. A eso voy. Y pasa mucho también, y que uno está dando cuenta, te van contando que están, por ejemplo, pueden estar con ayuda psicológica. Estupendo, mejor, porque va a necesitar a lo mejor esa ayuda. Ya, tenemos que finalizar. Sí, me están haciendo. Están avisándonos.
un mensaje para los chicos que están, estudiantes de periodismo que están acá, sobre cómo abordar la entrevista para utilizarla en reportajes de largo aliento o investigaciones de largo aliento. Bueno, yo creo que tratado como en lo que hemos estado comentando, de decir, a ver, primero, la entrevista sí muy importante, pero lo que no quita que pueda haber trabajos, libros, memorias que uno pueda hacer sin mostrar las entrevistas enteras, o sea, sin que aparezcan como entrevistas, pero que en definitiva uno ha tenido entrevistas. Pero a la vez, uy, se cayó algo ahí. Hola. Bueno, no quiero que se me vaya la idea, del mensaje donde llegaron, los estaba mirando. Bueno, la importancia de la entrevista, pero no es el único, insisto, no es la única herramienta, tiene que ser complementada con muchas otras cosas. Una entrevista tiene que ser preparada, eso es fundamental. Uno no puede llegar y por ejemplo, si están trabajando en un medio, no pueden llegar y partir a reportearla. A la pesca milagrosa. Claro, no. Tiene que ser preparada. Yo creo que eso es importante. Lo segundo, creo que hoy día, ustedes que están ya usando hasta los chats GPT, inteligencias artificiales, para arriba, para abajo, ojo con dos cosas, o sea, uno, no pierdan la capacidad de pensar, de reflexionar, y eso lo van a tener conversando con otros en la realidad y no pidiéndole al chat GPT. Se pueden quedar un poquito paralizados, pero a la vez, justamente la entrevista en estos tiempos aporta muchísimo en ese sentido, y también para transcribirla, ojo que no lo pongan en una aplicación gratuita, para que... Y tampoco en una pagada, porque eso se equivocan igual las pagadas. Sí, porque también ahí pueden tener problemas en que vayan llegando a otros lo que ustedes están conversando con los entrevistados. El punto es que la entrevista hecha con preparación, pueden tener apuntes, no se trata de ceñirse a un cuestionario, si se ciñan al cuestionario, que no quede rígida, capacidad de contrapreguntar. Por eso también es la importancia de lo presencial. Insisto en esa. No sé si con eso estamos... Sí, perfecto. Una cosa, yo le digo a los chicos, yo hago clase en primer año, están haciendo muchas entrevistas por Instagram. No sabemos eso no es entrevista. No sabemos quién está respondiendo al otro lado. No, pues eso no es entrevista. O sea, igual que esto de hacer entrevistas por WhatsApp. O sea, ningún entrevistado se va a tener la capacidad de concentrar para contestar entrevistas por WhatsApp. Eso a lo más le van a servir para una mini cita. Yo no digo cuña en periodismo escrito, por si acaso. Yo sí. No, yo en periodismo escrito no hablo de cuña, hablo de citas. Y creo... Qué pena no haber tenido más tiempo para hablar de todos los desafíos que se nos plantean en estos momentos con todo lo que es la revolución tecnológica, que tiene tantas cosas buenas, pero que nos presenta problemas, sobre todo en estos planos. Y en los momentos en que estamos, en que lo único que uno tiene que darle es ánimo para hacer buen periodismo de calidad, periodismo de profundidad, que se va a necesitar mucho en el escenario que estamos viviendo en este país y en muchas partes. Tenemos que ser los periodistas parte importante, hacer de nuestro compromiso con la sociedad, con el bien común, con la democracia, libertad de expresión. Y en ese sentido, sin libertad de expresión no hay democracia, era el grito de nosotros en la dictadura, y yo creo que tenemos que levantarlo de nuevo. Muchas gracias, Rodrigo.